Amigos, les mando un gran abrazo digital desde este nuestro universo virtual donde todavía no se ha inventado el olor de napalm digital por las mañanas. Mi nombre es Carlos Oñoro y este es un nuevo episodio de Historias Rockeras. El episodio de hoy trae una entrevista que he querido hacer durante meses, pero ahora que lo pienso, hace años que quiero entrevistar a nuestro invitado de hoy. Nuestro entrevistado es Alberto Rionda, hoy ya parte de la mitología del metal español gracias a su banda Avalanche. Aunque lo intuía, para decirles la verdad, lo que era una entrevista basada en su carrera musical, la de su banda, su historia, tomó un camino a otra dimensión de intereses que nos mantuvo distraídos por varias horas. Y esta entrevista tiene varios capítulos. También este es el primero de ellos. Adicionalmente, esta entrevista tiene video y va a estar en YouTube y en Facebook por si no están en su auto escuchando o en un lugar donde no necesitan hacer otras cosas. Va a estar en audio como lo están ahora mismo escuchando, y también tiene video. Así que nada, sin añadir mucho más, este es el primer capítulo de nuestra entrevista con Alberto Rionda de Avalanche. Don Alberto Rionda. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. ¿Cómo me alegra esta entrevista, Alberto? De verdad te digo, yo te preparé ahí una introducción. En el año 96 yo abrí una tienda de discos en Colombia, ¿sí? Y entonces empezaron a suceder cosas. Yo soy muy heavy metal, pero cuando aterrizo en el metal para vender los discos, la realidad es más o menos contraria a lo que a mí me gustaba. Había mucho death metal en el underground, muchísimo. Poca melodía, pero a partir del año 95, un poquito antes, la melodía se empezó a colar por muchos lugares. Helloween contrató un nuevo cantante que tal vez en el primer disco no le fue muy bien, pero ya en el segundo, que es Time of the Oath, adicionalmente habían bandas como Stratovarius, Edguy Angra, bueno, una mano de bandas, ¿sabes? Pienso yo que lo que le dio ese empuje al metal melódico, y entre esos el power metal, fue un disco que se llama Glory to the Brave, que es de Hammerfall. Ese disco, digo yo que es muy importante porque como de ahí como esa es una banda que funda gente de In Flames. Ellos les está yendo muy bien también con esa postura melódica. Entonces Jesper Stormblad de In Flames hace esta banda Hammerfall con Oscar y otros más, y inmediatamente Nuclear Blast agarra a Hammerfall y no se lo muestra a la gente que le gusta el metal melódico, sino que se lo muestra como si fuera otro disco de black metal, otro disco de Swedish metal o de death metal. Y resultó que a todos les gustó al tiempo, sin ser Hammerfall, ni Judas, ni Helloween. Ese momento de la historia ayudó muchísimo a que entrara la melodía, y esa es una explosión que desde el underground, en medio del grunge, siento que se expandió y empezaron a suceder muchas cosas melódicas, ¿sí? Particularmente, desde mi perspectiva, para mí España, el rock duro español, lo que me llegaba, lo que sentí como mío, fue claramente Barón Rojo, Ángeles, un poquitico de Sangre Azul, que lo escuché y dije, esto se parece a lo que me gusta. También Medina Zara me sorprendió, pero siempre, sobre todo, injustamente en el caso de Barón, porque Barón, digamos que yo llego a Barón a escucharlos tarde y no sé que como están desde el 80 son tan importantes, tan influyentes además, pero siempre pensé que la música era muy influenciada de otras cosas. Entonces, cuando a la tienda llega un día este disco, Llanto de un héroe, de una banda española, Avalanche, yo digo, momento, aquí hay algo diferente.
Aquí claramente hay una influencia de power metal, de todo lo que está pasando, pero también claramente hay como una adopción y también una versión. Una versión. Y ahí es donde yo creo que, por lo menos desde mi óptica, en mi opinión, surge esta banda Avalanche como algo que se convierte en una especie de origen de alguna manera, y es una banda, en mi opinión, también legendaria. Hasta hoy existe. ¿Sí? Detrás de esta banda está un poliinstrumentista, pero a la vez una persona que tiene otras destrezas adicionales a los instrumentos, a lo que en inglés le llamamos un polymath. Un polymath es una persona que sabe hacer varias cosas. En el caso tuyo, pues tengo entendido que eres el letrista, el compositor, también tocas los teclados, la guitarra, pero también haces ingeniería de sonido, eres como productor, tienes un concepto de la visión. Y sí, hoy Avalanche sigue vigente. Además, dentro del devenir de la banda a través de la historia, de Avalanche han surgido varios talentos, incluso algunos que han podido brillar tanto o más que los mismos Avalanche. Y Avalanche, a su vez, aquellos que los hemos seguido, nos damos cuenta que en los 24 o 25 años que han pasado, ha habido una evolución que no para. Incluso a puertas ahora de un nuevo lanzamiento. Tengo entendido que ya está listo, que la pandemia lo detuvo. Entonces, hay varias razones que me impulsaban, Alberto, a entrevistarte. Una es tu trayectoria e influencia. Otra, alguna vez en una gira me hablaste un segundo de algo que creo que es una búsqueda personal. No estoy seguro que vayamos a abordar ese tema, pero esa es una de las cosas que me atraen a esta entrevista. Y otra de las razones es, bueno, aunque tarde, por una situación muy curiosa, me topé con algo que yo creo, para mí, que es, bueno, en este momento es mi disco favorito en español, pero para mí es como el testamento del metal melódico en España, y es este disco. Este disco. Yo no puedo creer este disco, hermano. Este disco me ha acompañado últimamente. Yo creo que es el disco que más he escuchado en los últimos 20 años. El Secreto. ¿Sí? Entonces, bueno, como diría el mismísimo Jack el Destripador, vamos por partes. Alberto, es un placer tenerte acá. Gracias por aceptar esta invitación aquí a Historias Rockeras. Bueno, el placer es mío, Carlos. Nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos, ¿no? Así es. Entonces es un placer porque, aunque hemos coincidido poco, siento que tenemos bastante conexión. Así que vamos a darle a la entrevista. Así es. Pues, Alberto, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es tu background? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegas a la música? Por lo menos desde tu perspectiva. Bueno, primero la música me atrajo como oyente, como escuchante, ¿no? Y descubrí la música seguramente a través de la banda Queen, que es mi banda favorita. Siempre que me preguntan, hablo de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, ¿no? Esos cuatro magníficos músicos que juntos sumaban más que muchísimo más, ¿no? que por separado. Y a partir de Queen, pues bueno, me escuché muchísima música en su día, pero no comencé a tocar un instrumento hasta los 18 años, donde sentí la llamada de la selva. No te puedo explicar exactamente por qué, porque fue un despertar que con esa edad yo no había sospechado, ¿no? Que me iba a dedicar profesionalmente a la música. Y bueno, pues estudié guitarra clásica, empecé a estudiar como unas 12 horas diarias, me lo tomé muy en serio y bueno, cuando me di cuenta, sin
por esa pasión que se despertó en mí, pues me metí en una banda de rock que fue Avalanche, fue mi primera banda y prácticamente única. Y cuando descubrí que quería ser músico, también descubrí que quería vivir de la música, pero de mi música. O sea, esa era la premisa. Yo quería hacer mi música, ¿no? Y bueno, desarrollé todo unos años de estudio, como te digo, unos 12 horas diarias, literal, sin descanso, ni domingos, ni festivos. Y mi pasión era no solamente aprender a tocar la guitarra, sino aprender a hacer canciones, ¿no? Componer. Sí. Entonces, para eso me di cuenta en Asturias, en aquella época, hoy en día tenemos internet, hay redes todo lo que hay otra conexión, pero de aquella yo estaba aislado con mis compañeros músicos, pero no había información, no había, por ejemplo, información, cómo grabar un disco, cómo por ejemplo, ingeniería de sonido, cómo se hace para grabar un disco, no había esa información. ¿Cómo se hace para aprender a tocar bien la guitarra? Tampoco. No había, en mi barrio, en mi pueblo no había, en mi ciudad no había guitarristas. Estaba solo yo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, o sea, me di cuenta que la única manera no de intentarlo, sino de hacerlo, pero yo nunca pensé en intentarlo, siempre pensé en hacerlo, ¿no? Era dedicarme en cuerpo y alma. O sea, o lo hago o no lo hago. Entonces, ¿cómo hago para grabar un disco? Tengo que aprender. ¿Cómo hago para tocar la guitarra bien? Tengo que aprender. ¿Cómo hago para ser productor? Tengo que aprender a tocar todos los instrumentos, o por lo menos el rudimento de cada instrumento, entenderlo a la perfección. Si yo le pido al baterista una cosa o si le pido al vocalista algo, que sea coherente, que no le pida algo que no tenga sentido, ¿no? Sino que yo sepa lo que estoy pidiendo y que el músico sienta ese feedback y confíe en mí como productor, ¿no? Y bueno, me dediqué en cuerpo y alma a la música, a grabar en mi estudio Bunker Studios, donde se grabaron muchísimos discos de Avalanche y de otras muchas bandas. Y cuando me di cuenta estaba girando, estábamos con un disco, 2 discos, 3 discos. Ya todo el mundo sabe que el paso de los años pues hizo que tuviéramos muchos cambios de formación que nunca fueron para nada de mi agrado. Siempre intenté, no lo conseguí, pero siempre intenté tener una formación estable, que era uno de mis objetivos o prioridades, pero era muy difícil, siempre fue difícil, la verdad. Pero bueno, como tú dices, hemos sido cuna de muchos artistas que han dado muchas alegrías al metal. Antes seguramente te referías a Warcry, a Víctor García seguramente. Claro. Ahí tenemos a Roberto García, que también está ahí tocando el bajo, que fue nuestro guitarrista. Fernando Mon, Adventus. Yo qué sé, podríamos nombrar bandas que son hermanas de alguna manera y que yo siento orgullo de que de alguna manera Avalanche contribuyó a ser cuna de muchos. Mira, el mismo Israel Ramos con su banda, con Amadeus, y ahora con Grace. El primer vocalista, Juan Lozano, también. Ahora está con Amenti, otra banda que está en activo. Bueno, pues al final, digamos que fuimos semilla de un movimiento muy potente, ya no español, sino asturiano, ¿no? Del norte de España. Del reino de Asturias. Qué bueno, excelente, claro que sí. Bueno, hablemos un poco. Bueno, obviamente esta historia está marcada por varias situaciones, y una que me parece bastante clave es, al tú ser el líder de tu propia banda y la mente con la visión, que es algo que a veces los demás músicos no comprenden muy bien. El lugar de productor y líder de una banda tiene, en mi opinión, ciertas complicaciones. No es lo mismo ese productor que deja su obra en un disco y el artista se va, ya producido por ti, pero ellos se van a hacer lo suyo, y entonces tú vas al otro proyecto, que cuando tienes a un grupo de personas que hacen parte. Y claro, de todas maneras, tu expresión está siendo comunicada a través de un tercero. Por más unida que sea la situación, eso tiene que hacer mella
de alguna manera en la mente, no tal vez en la visión del negocio, porque si existiera una visión del negocio, muchas cosas se entenderían, pero a la vez hay muchas búsquedas personales. Entonces mi pregunta es, para ti, después de todos estos años y en esta experiencia, ¿qué ha significado esa? No sé si es una limitación, para mí es algo bueno, pero el comunicarte a través de un tercero, ¿qué te ha traído a ti? Bueno, es una buena pregunta. Realmente, bien canalizado significa enriquecer el mensaje, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, me has nombrado el disco El Secreto. Probablemente estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy muy orgulloso de ese disco. Uf. Y sobre todo, ha pasado lo que te estoy comentando. Yo, con la experiencia de estos años y con los grandes músicos que tuve el honor de tener en ese disco tocando para mí, bueno, para mis canciones, ¿no? Desde el propio Mike Terrana. Claro. Dirk Schlechter, Jorge Salá, Manu Ramil, Isra Ramos. Quiero decir, un elenco de músicos de primer nivel, y tuve la suerte de que confiaran en mí y que dieran lo mejor de cada uno para el disco, ¿no? Entonces, desde el propio Mike Terrana, para mí todo un reto, porque, bueno, tuve la suerte, de hecho, sabes que antes hicimos un disco homenaje, una regrabación, claro, una regrabación del Ángel Caído. Que yo utilicé, o sea, yo necesitaba ese disco para conocer a mis compañeros, ¿no? Sobre todo, yo no podía sentarme a trabajar con Terrana y estar atenazado por la responsabilidad de tener a un gran músico legendario delante de mí, y que fuese la primera vez, fuese con un disco ya como El Secreto. Yo necesitaba un trabajo previo para que él me conociera, yo conocerle a él. Y hablo de Terrana, pero hablo también de Dirk, hablo de todos, ¿no? O sea, ese disco me sirvió porque era una regrabación de un disco que ya existía, con lo cual ellos ya tenían un objetivo, ya sabían lo que, más o menos, ya habían escuchado las canciones que estaban en el disco original, ¿no? Entonces, mi labor en ese disco, aparte de componer los temas, era propiciar que cada músico mejorara con su interpretación mi mensaje, ¿no? Ese era el objetivo. Entonces, creo que se consiguió de manera notable y yo estoy muy orgulloso de ese álbum. O sea, me atrevo a decir que probablemente para mí, en mi opinión, es el mejor disco de la banda, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Es mi opinión también. Obviamente el tiempo ayuda, pero sí, yo pensaría que también lo es. Claro que Llanto de un héroe tiene otras facultades, bueno, por el tiempo. Hay que contextualizar. No es lo mismo. Exacto. Un disco que sale a la luz cuando tú tienes, no sé qué años tendrás, pero 40, 45, 50, los que sea. 48. 48, bueno. Tú tienes 49, ¿no? 49. No, un disco con 49 años no te va a marcar como un disco cuando tienes 18 años. Así es. Hay que saber contextualizar cada álbum. O sea, el disco Llanto de un héroe es irrepetible por el momento histórico con el que sale, por lo aunque tecnológicamente no suena excepcional, así tiene es. algo, suena orgánico, tiene un sonido que yo creo que ni siquiera hoy podríamos reproducir, porque el tipo de aparatos con el que se grabó, casi trash en su sonido, ¿no? El estudio Bunker pues era muy rudimentario, vamos a decir. ¿Predigital? Sí, estábamos empezando la época digital, pero todavía había por ahí mucho analógico. Es un disco a caballo entre digital y analógico, ¿no? Y también yo estaba aprendiendo, era un momento en que yo estaba, bueno, sí, sigo aprendiendo a día de hoy, ¿no? Pero entiéndase que yo estaba muy descubriéndome a mí mismo como productor también, ¿no? Víctor estaba en un momento también con su voz tenía mucha energía, ¿no? Era muy guerrero cantando, muy metalero, ¿no? Lo sigue siendo, pero bueno, con la juventud todavía un extra, ¿no? Claro. Y yo creo que ese disco es irrepetible. O sea, ahora, a nivel de compositivo, a nivel sonoro, a nivel desde cualquier punto de vista que lo miremos, para mí, El Secreto es una obra mucho más elevada, ¿no? Pero sí, nos acerca
o no quiere competir con el momento de Llanto en un héroe, no lo puede hacer ni lo pretende, ¿no? El momento de Llanto en un héroe o del Ángel Caído, cada disco tiene su momento y su impacto, ¿no? También es verdad que en aquella época, Carlos, éramos 4 bandas, por no decir 2. Sí. Ahora hay muchísimas bandas, salen discos todas las semanas, muchísimos álbumes, pero de aquella salía un álbum cada cierto tiempo y era... Tenías la atención de mucha gente. Había exactamente. No había redes sociales como estamos acostumbrados ahora, pero los canales de promoción eran muy impactantes también. Tienes toda la razón. Por ejemplo, en mi caso, cuando empezamos a hacer shows, yo tenía una tienda de discos, un hueco en un centro comercial, y con solamente pegar una hoja de papel en una ventana, podían ir 2,000 personas a un show. Ahora es impensable. Pero claro, así, impensable. Hombre, Alberto, después de, bueno, en Llanto de un héroe suceden muchas cosas. A mí me parece que está lleno de canciones de mucha energía, mucha juventud y cosas muy interesantes. Al siguiente disco, el cambio, no solamente de sonido, sino musical, se hace más compleja la banda, la música se hace más profunda. ¿Qué pasa ahí? En ese el siguiente disco es El Ángel Caído. El Ángel Caído creo que es una evolución de madurez, ¿no? De todo, de mía como compositor, de Víctor también cantando. Y la temática no deja de ser épica, no es tan guerrera, ¿no? Como Llanto de un héroe, con toda la temática de héroes y de historias medievales españolas, ¿no? Que de alguna manera a los metaleros nos gustaba mucho y nos ponía los corazones, en los conciertos nos los elevaba, ¿no? Y es parte del aporte local o de tuyo. Es fácil apropiarse, sobre todo en España, de la temática, ¿no? Claro. La temática es más bíblica, ¿no? Más ángeles, demonios, dioses, ¿no? El hombre, que también es muy épico, ¿no? Es una temática muy épica y que creo que mantiene ese tono épico, aunque es un poco más trascendente en sus letras. Buscamos expresar otros motivos más elevados, ¿no? Del ser humano. Pero aún así, inclusive tiene más impacto, por lo menos aquí en España, que el Llanto de un héroe, ¿eh? El Ángel Caído, ya fuimos, entramos en listas de ventas compitiendo con bandas de pop y mainstream, ¿no? Y llegamos a ser disco de oro, bueno, tener ventas considerables, y fue un momento muy álgido de la banda, ¿no? Con ese disco, ¿no? También su música, diría yo que se distancia un poquito del power metal y quiere ser progresivo, un poco, ¿verdad? Bueno, siempre hemos tenido, Habana siempre ha sido amplio de miras, no nos hemos cerrado, y luego con los años se ha visto, ¿no? Pero sí, hay rock sinfónico, hay progresivo, hay power metal, hay hard rock, hay... Pues sí, un toque de pop, si me apuras, en algún momento. No mucho, pero algo sí que hay. Y yo creo que el fan de Habanas con los años ha aprendido, ¿no? A dejarse sorprender. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, con el disco nuevo, la gente está expectante porque no se espera, no sabe lo que viene, porque Habanas ha sido siempre así. Yo siento una especie de urgencia con respecto a eso, porque siento que el secreto, por las circunstancias que sean, tal vez es una simple impresión personal, que llego tarde al disco y digo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y ya va a salir otro, ¿sabes? pero digo, yo no me imagino el próximo disco. Y cada vez que pienso en el secreto y lo pongo en el carro o donde sea, yo digo, wow, qué gran reto tienes para un próximo disco. Siento que es un gran desafío. Alberto, quiero preguntarte, a mí me gusta mucho el pasado, pero también el presente, sobre todo cuando hay cosas tan interesantes. Pero a la vez me gusta ir un poco a la persona, ¿sabes? En el momento en que tienes tu primera, digamos, no sé los pormenores, pero cuando ya no cuentas con un pedazo de la formación en Avalanche, cuando se va Víctor, no sé,
mi pregunta es, ¿cómo asumiste ese reto? Obviamente pasaron los años y la banda está aquí, pero en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en ti? Bueno, cada vez que había un cambio de formación era momentos duros, bajos, de recomponer la banda, de recibir un golpe, porque generalmente, a ver, yo como líder de Avalanche siempre, cada vez que ha habido algún problema, alguna situación, pues como es un cambio de formación o una circunstancia, siempre he recibido los golpes, ¿no? Y bueno, pues con entereza, digamos así, ¿no? Tanto a nivel personal con el músico en cuestión o los músicos que no hayan continuado en la banda, como con la gente nueva que entra, como incluso con la prensa y los propios fans. Muchos de ellos, pues bueno, con bastantes críticas muchas veces, otros apoyando. La verdad es que ha habido siempre de todo. Pero al final, a fin de cuentas, lo más importante, que es la música, creo que siempre ha salido ganando, porque hemos podido, con las diferentes formaciones, hacer discos excepcionales, con vocalistas que han dado muchas alegrías, ¿no? a los fans. No nos olvidemos de Ramón Lágeno, un cantante que estuvo en muchísimos álbumes, muchos años, que dio muchas alegrías y que tiene una voz totalmente... De hecho, si por algo se caracterizaban, yo creo que es porque hemos tenido cantantes con mucha personalidad, ¿no? con timbres muy personales. Víctor es irreemplazable. De hecho, cualquier vocalista que cante un tema de los que cantó él, pues lo pasa, bueno, tiene un reto muy importante por delante. Pero esto pasa con los temas de Ramón, pasa con Juan Lozano, pasa con Isra. Cada disco tiene su vocalista y sus melodías y su huella, ¿no? Como vocalista, cada cual en su momento hizo trabajos, cada uno de ellos increíbles, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo afronto? Bueno, lo afronto, perdón. Siempre como un reto, y busco siempre motivarme en los compañeros nuevos y sobre todo en lo más importante, que es la música. O sea, para mí, si pongo una balanza alegrías y penas, ¿no? En la música, bueno, en Avalanche siempre ganan las alegrías, pero precisamente por eso, por la música, ¿no? Por las canciones. Por ejemplo, que tú me digas ahora El Secreto, se me hincha el corazón, ¿no? Cuando alguien me dice algo así. Y entiendo que merece la pena, ¿no? Continuar y cuando se presenta una situación, un reto, un cambio de formación, pues yo como líder pues me echo la banda nueva a la espalda e intento sacar lo mejor de mí para... Pues mira, después de tantos años, que el último álbum de Avalanche alguien me diga que es para él el mejor, que le ha encantado, como tú ahora, pues para mí es la recompensa total, ¿no? Sí, claro, la verdad que no tengo... Sí, entre más pasa el tiempo, yo no sé, seguramente nos están escuchando personas menores que nosotros, más jóvenes. Sucede en la vida, o por lo menos me sucede a mí, que siempre lo nuevo que sale, uno lo pone al lado de esa música que a uno le llega al corazón siempre. Entonces, si no te llega, tú puedes decir, mira, qué bueno esto, sí, qué buena banda, pero es muy esporádico cuando tú dices, mira, este va aquí, en el espacio especial, es el lugar. Pero eso digo yo que sucede cada vez menos con la edad, ¿sí? Entonces yo, la verdad, personalmente valoro muchísimo el que haya sucedido esa sorpresa, sorprenderse, que uno por un disco. Entonces, Alberto, es cierto, por la música está claro que incluso Avalanche ha tenido esta actitud de no repetirse en el tiempo, que me parece, y tú lo sabes, que es muy valiente, porque para muchos artistas es fácil vivir de una canción o un género o este truco, ¿sabes? Pero a la vez veo que sé lo difícil que podría ser con una banda tener que acumular de nuevo un tiempo para que las cosas queden redondas otra vez y a tu gusto. Siento que es una gran faena, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Claro, por eso uno de mis trabajos también es sacar lo mejor de la banda y sobre todo el vocalista que tenga en ese momento, hacer canciones para él
De hecho, el secreto es redondo. ¿Por qué? Porque Isra está a un nivel, cantando a un nivel increíble, porque de alguna manera se deja llevar o se deja acompañar por mis canciones y las melodías que yo le hice, ¿no? Entonces, es mi trabajo, ¿no? Quiero decir, igual que cuando Mike Terrana me preguntó, ¿cómo quieres que toquen el álbum? Porque él está acostumbrado a que los productores le marquen un camino y no se pueden salir de ahí. Y yo le dije, yo quiero a Mike Terrana tocando en mi disco. Quiero que tú saques tu manera de tocar y la aportes al disco. No te voy a cortar las alas, al contrario. Lógicamente, no te vuelvas loco haciendo un solo de batería en el disco, ¿no? Toca para las canciones, pero toca tú, toca con tu estilo, ¿no? Y luego me lo comentaba, que eso era probablemente la primera vez donde había podido tocar lo Con que él libertad. había... Sí, hombre, con libertad, con mis sugerencias. Yo siempre le decía, oye, aquí este ritmo, este redoble, esto podemos cambiarlo. Y él se crecía porque como se sentía libre, pues había un feedback. Cuando yo le decía algo, él sacaba su imaginación y se ponía, y iba creciendo, ¿no? Y lo mismo con el resto de músicos, ¿no? Entonces, es un reto, pero es un reto muy bonito, muy constructivo, muy inspirador, muy creativo. Entonces, como te decía, podríamos, cuando hay un cambio de formación, puedo ver el lado malo y anclarme ahí y quedarme Claro. con pesadez. Con la rueda pinchada. Sí, pero no, lo que hago es mirar hacia adelante e ilusionarme con los nuevos compañeros que estén en ese momento y ofrecer lo mejor de mí. Y yo sé que además los fans de Avalanche con el tiempo han entendido esto, que cada álbum es un álbum nuevo. O sea, yo me recuerdo cuando salió, por ejemplo, El Hijo Pródigo, un álbum que Sí. quizá el más ecléptico, el más simple en cuanto a arreglos, en cuanto a sonido, es el más crudo probablemente, ¿no? Y fue difícil de entender para los fans, pero ahora es un disco con canciones que han pasado la historia y que en directo funcionaban todas genial, esos temas, ¿no? Cada uno tiene su momento, su hueco en la estantería del fan de Avalanche. Y desde ese punto de vista es muy divertido realmente, ofrecer discos nuevos con libertad de hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Buenísimo. Alberto, hubo un momento en la historia donde decides poner en el congelador Avalanche Sí. hacia el 2010. Cuéntanos un poco. Bueno, la banda se lastimó, nos lastimamos entre nosotros de alguna forma por diversos avatares, ¿no? de la carretera, incluso contractuales con alguno que otro sello discográfico. Estábamos en una especie de callejón sin salida y fue un momento donde tuvimos que parar, ¿no? Tuvimos que parar y fue cuando me metí a trabajar con Alquimia, que era como una especie de proyecto personal, aunque Avalanche no deja de ser un proyecto personal. Pero Avalanche tiene, como le digo yo a los músicos, Avalanche tiene algo por encima de nosotros, que es el nombre y la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera se ve encorsetado por la historia. Y sin embargo, cuando yo saqué Alquimia, era un proyecto libre. O sea, me sentía, digamos, sabia nueva. No tengo que rendir ninguna pleitesía al pasado, porque empezamos de cero. Y era una banda también concebida para hablar de letras muy espirituales, la verdad. Y muy power metal, muy melódico, muy... En ese sentido, yo tenía clara la sonoridad de Alquimia. No dejaba de ser una continuidad de Avalanche realmente, ¿no? Pero eso fue lo que pasó, ¿no? Avalanche se tomó un respiro, no había ninguna posibilidad de continuar, la verdad. Y bueno, surgió Alquimia con 2 álbumes. En poco tiempo estábamos a un nivel muy alto ya. Y bueno, pues hicimos muchos conciertos aquí en España y fue una aventura también magnífica, ¿no? Yo precisamente quería hablar de Alquimia porque repasando los discos a raíz del secreto, noto que es una especie de camino hacia este nuevo Avalanche. Es como una preparación. Siento que la voz de Israel claramente aporta un tono especial
y la manera de decir las cosas muy poéticas van como pavimentando el camino para todo esto que se dio casi 10 años después. Sí, claramente Isra y yo empezamos a... Isra por cierto, Isra es otro talento que apoyar. Compositor, productor, vocalista, tiene su banda Grace ahora, creo que está trabajando mucho con Grace, también Amadeus. Y bueno, pues cuando coincidimos en Alquimia, nos conocimos como artistas, ya nos conocíamos como personas, porque yo les ayudaba bastante en aquella época anterior a Alquimia con Amadeus, les produje algún álbum, bueno, estábamos muy en contacto, ¿no? Hicimos 2 álbumes, como hablamos, para mí, muy especiales, y que, como tú dices, iban preparando el camino para ese disco El Secreto, donde creo que llegamos a cotas ya de complicidad altísimas a nivel artístico, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, bueno, antes de eso quería preguntarte, ¿qué es esto Malefic Time, Apocalypse? Sí. Bueno, otro discazo, ¿eh? Ese disco salió... A ver, este disco surge a través del magnífico ilustrador reconocido a nivel mundial, Luis Royo. Que siempre estuvo ahí. El mejor en su género, fantástico. Increíble. Él casi siempre contábamos con él para las portadas del disco, una estrecha relación artística, muy buen feeling con él siempre, una gran persona también. Y un día pues surgió, ellos tenían un proyecto muy ambicioso, que todavía siguen trabajando en él, que es el mundo Malefic. Que bueno, es un mundo pues que tiene hasta una película, una novela, libro de ilustraciones, teasers, tiene exposiciones, y querían una banda sonora, querían un disco Malefic. Entonces me contactó, me llevó a su estudio en Madrid, increíble, con todas las ilustraciones. La verdad que fue increíble poder contemplar todo su trabajo. Claro. Me contó toda la historia que está haciendo con Rómulo, con su hijo, otro ilustrador increíble. Hay momentos que no sabes de quién es el dibujo, si de lo del padre. Entonces, pues me propuso, oye, queríamos un disco Malefic Time, que describas con las canciones el mundo Malefic, que es un mundo fantástico, impresionante, la verdad. Y bueno, pues nada, me dijo, lo único que necesitamos a tenerlo en 3-4 meses. O sea, componerlo, grabarlo, mezclarlo y editarlo, o sea, en 3-4 meses. Fue todo un reto, pero la verdad que quedó un disco, bueno, para tenerlo, porque encima el disco tiene ilustraciones originales, viene en una edición con un papel especial. Entonces, todas las canciones, más las ilustraciones, más todo el mundo Malefic. Encima, si tenés la novela, si vas a una exposición, es increíble. Y la condición es que fuese en inglés. Es el único disco de Avalanche que está íntegramente en inglés, no hay versión en castellano. Y bueno, yo estoy también orgullosísimo de ese disco, ¿no? Excelente. Perdóname, ¿quién canta ese disco? Ahí canta Ramón Laje. Ramón, ok. Ramón. Buenísimo. Nos encontramos en una gira increíble donde regrabaste El Ángel Caído, lo celebraste con una gira y te trajiste todos esos músicos increíbles y pues nada, qué banda tan increíble. Yo en esa experiencia que tuvimos en un momento de la historia, estábamos en La Habana o algo así, te pregunté, ¿cómo manejaste? ¿Te acuerdas que te hice una pregunta? Y me dijiste, no, pero eso es algo que tenemos que tratar después. Hay unos videos y hay unas cosas de hipnosis, creo que no recuerdo bien. Si te acuerdas de lo que... Sí, me acuerdo. Bueno, yo aparte de músico soy terapeuta también. Ajá. Hago acupuntura y hago biodescodificación. Creo que es lo que me estabas preguntando, ¿no? ¿Cómo dices videodescodificación? Bio. De la palabra biología, biodescodificación. Bien, amigos, este es el final del primer capítulo de la primera parte de esta entrevista que hicimos con Alberto Rionda de Avalanche. Seguiremos en un próximo episodio. Esta entrevista es bastante extensa. Alberto
como se darán cuenta, es una persona con unos intereses y unas profundidades bastante interesantes. Mi nombre es Carlos Oñoro y esto fue otro capítulo más de Historias Rockeras. No olviden compartir este material si les gusta, si piensan que alguna persona cercana a ustedes podría gustarles. Nos harían un gran favor compartiendo el material. Síganos en redes sociales. Yo estoy como Honorosaurus Rex en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram. Me buscan también por Carlos Oñoro y ahí estaré. Amigos, que estén muy bien. Chao.